Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a este canal. Quienes habla es Moisés Green y esta vez vamos a hablar sobre esta parte del continente americano. Te voy a dar 20 preguntas con sus alternativas. Si aciertas de 15 a 20, pues estás bien, estás fenomenal. Si logras responder de 10 a 14, debes estudiar un poco más. Si respondes de 9 hacia abajo, creo que no nos estamos entendiendo. Nadie va a sacar esa calificación. ¿O sí? Bueno, sin más, comencemos. ¿Cuántos estados tiene actualmente Estados Unidos de América? A 50, B 51, C 100, D 2. La respuesta es la A 50, al igual que la cantidad de estrellas de su bandera, ya que cada una representa un estado. El más pequeño entre todos es Rhode Island, con apenas 4.002 kilómetros cuadrados, y el más grande es Alaska, con 1.717.854 kilómetros cuadrados, siendo más grande por sí solo que muchos países. ¿Cuál es el país más grande y el más pequeño de Norteamérica? A. Estados Unidos y México. B. México y Canadá. C. Canadá y México. D. Marico de que lo lea. La respuesta es la C, Canadá y México. El primero es el más grande de Norteamérica, del continente y del hemisferio occidental. Por su lado, México es la nación 13ª más grande del mundo. Estados Unidos tiene frontera marítima con Rusia. A, sí. B, no. C, no lo sé. D, a nadie le importa. La respuesta es la A, sí. Su línea limítrofe marítima pasa por el estrecho de Bering, separando ambas potencias. ¿Estados Unidos tiene límite marítimo con algún país de Sudamérica? A, claro que no. B, sí. C, quizá. D, dímelo tú. La respuesta es la B, sí, y es con Venezuela, ya que en 1978 ambos países firmaron un tratado de límites marítimos, ya que Puerto Rico, que pertenece a los estadounidenses, su mar limita con aguas venezolanas. ¿Cuál de los tres tiene más patrimonios de la humanidad? A, Estados Unidos. B, México. C, Canadá. C, Sealand. La respuesta es la B, México. El país azteca cuenta con 35 patrimonios declarados por la UNESCO, superando ampliamente a los Estados Unidos, que tiene 23, y Canadá 19, siendo México el primero en todo el continente y el séptimo con más en todo el mundo. ¿A qué país pertenecía Alaska antes que se incorpore a los Estados Unidos? A, Canadá. B, Inglaterra. C, Rusia. D, Unión Soviética. La respuesta es la C, Rusia. Este país en 1867 se la vendió a los estadounidenses por la módica cifra de $7.200.000. Los norteamericanos solo tuvieron que imprimir más de su propio dinero. El pago por la inflación sería en nuestros tiempos algo más de 100 millones. En la actualidad, Alaska tiene un PIB anual de $44.000 millones. Dicho de otra manera, cada año produce más de 400 veces lo que Rusia obtuvo en total al vender el territorio en el siglo XIX, siendo la compra más rentable de la historia de la humanidad jamás realizada. ¿En qué estado se construyó el Monumento Nacional Monte Rushmore? A, Kansas. B, Arizona. C, en Dakota del Sur. D, no lo sé, enséñame. La respuesta es la C, en Dakota del Sur. Este monumento, con los rostros de 4 presidentes renombrados de los Estados Unidos, se talló entre 1927 y 1941 y tiene una altura de 18 metros cada una. La escultura de yeso se realizó para celebrar los 150 años de historia de los Estados Unidos. ¿Quién quiso comprar Groenlandia? A, Donald Trump. B, John F. Kennedy. C, Adolf Hitler. D, Monchito. La respuesta es la A, Donald Trump. El actual presidente de los Estados Unidos pretendió comprar para su país esta gigante isla al reino de Dinamarca para incorporarla al territorio estadounidense. Pero, ¿y por qué? Se supone que fue por los recursos naturales que tiene y su ubicación geoestratégica entre América del Norte, Europa y el Ártico. ¿Qué países poseen la frontera más larga del mundo? A, Canadá y Estados Unidos. B, Estados Unidos y México. C, Canadá y Groenlandia. D, no lo sé, me vale un huevo. La respuesta es la A. No hay que olvidarnos que también tenemos que sumar la frontera por Alaska. De esta manera se convierte en la frontera más larga del mundo, con 8.893 kilómetros. La segunda es la de Rusia-Kazajistán,
con 6.846 kilómetros. Y la tercera, Argentina y Chile, con 5.150 kilómetros. ¿Cuáles de estos países fue un gran partícipe en la Guerra Fría? A. México. B. Estados Unidos. C. Canadá. D. Pakistán. La respuesta es la B. Estados Unidos. Este promovió por todo el mundo el capitalismo, mientras que la Unión Soviética promovió el comunismo. Esta guerra llegó a su fin en 1991, cuando se disolvió la URSS. ¿Cuál es el orden de potencias militares de mayor a menor? A. México, Estados Unidos y Canadá. B. Estados Unidos, Canadá y México. C. Canadá, México y Estados Unidos. D. ¿Y a mí qué me importa? La respuesta es la B. Estados Unidos, Canadá y México, siendo el ejército estadounidense no solamente el más poderoso del continente americano, sino de todo el mundo. ¿Cuántos estados tiene México, sin contar con la capital del país? A. 30, B. 31, C. 32, D. ¿Qué te importa? La respuesta es la B. 31. El país de los tacos se compone de 31 estados federales, más su capital, la Ciudad de México. Estos a la vez se dividen en municipios. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Norteamérica? A. Toronto en Canadá. B. Nueva York en Estados Unidos. C. La Ciudad de México. D. La Ciudad de Canadá en Estados Unidos. La respuesta es la C. La Ciudad de México tiene más de 21 millones de habitantes. Además sería la quinta en el mundo, en donde se ubica el único castillo monárquico de Norteamérica. A. Nueva York en Estados Unidos. B. Ottawa, Canadá. C. Ciudad de México. D. Dame una quesilla sin queso. La respuesta es la C. Ciudad de México. El llamado castillo de Chapultepec es el único no solo de Norteamérica, sino de todo el continente americano, construido desde 1778 hasta 1788, y se hizo para la familia real. ¿Qué grupo independentista tiene más chance de formar un nuevo país? A. Quebec de Canadá. B. California de Estados Unidos. C. Yucatán de México. D. Perú Alegre. No es broma. La respuesta es A. Quebec de Canadá. Este grupo separatista, por muy poco, casi logra que se funde un nuevo país de Norteamérica. Hubo dos referendos en su historia. La primera, en 1980, este grupo consiguió que se celebrara un referéndum, obteniendo el favor de la independencia, un 40.5%. Y en 1995, el Sí quiero un nuevo país alcanzó hasta 49.4%. Esta vez se quedaron con las ganas más que nunca. Por el otro lado, el independentismo californiano es la última moda en este estado, que proclama su separación de los Estados Unidos para poder formar un país independiente. En realidad, no existen avances relevantes para lograr su cometido, ni tampoco parece que se lo van a aprobar. Por el otro lado, la península de Yucatán históricamente fue un país en dos ocasiones. La primera se unió voluntariamente a México, la segunda la obligaron. Por el otro lado está el Perú Alegre, como lo llamo yo. Esta micronación se fundó en 1987 por un canadiense, pero está en la lejana Australia, y reclama el 1% de ese país. Y a pesar de su minúsculo tamaño, se hace llamar el Imperio Aérica. Obviamente esta nación es una payasada porque nadie la reconoce. ¿Qué país le quitó más de la mitad del territorio a su vecino? A. Estados Unidos a México. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! B. México a Estados Unidos. Estás bien pendejo. Bien pendejo. C. Estados Unidos a Canadá. D. México a Canadá. ¡Pendejo! La respuesta es la A. Estados Unidos a México. En 1848 se firma la paz. Luego de la guerra entre ambos países, los mexicanos ceden más de la mitad de su territorio como compensación de guerra al ganador, aunque en algún momento los estadounidenses pensaron anexar todo México. ¡Por favor, idiota! ¿Qué bloque económico tuvo el PBI más alto en el 2019? A. China. B. La Unión Europea. C. América del Norte. D. Pakistán. La respuesta es la C. América del Norte. Este bloque económico actualmente es el más productivo que cualquier unión o país. ¿En qué frontera se encuentran las cataratas del Niágara? A. Estados Unidos y Canadá. B. Estados Unidos y México. C. México y Guatemala. D. Ya termina con esto, güey. La respuesta es la A. Estados Unidos y Canadá. Están situadas aquí en la ciudad estadounidense de Nueva York y la ciudad canadiense de Ontario.
Son unas majestuosas cataratas que son visitadas por al menos 30 millones de personas anualmente. ¡Increíble! ¿Te acuerdas de los exámenes de poner verdadero, verdadero, falso o falso, falso, verdadero? Y así. Bueno, aquí podrás responder y acordarte un poco de eso. Vamos con la siguiente interrogante, que es un trío de preguntas. ¿Canadá es el país con más lagos en el mundo? ¿Estados Unidos es quien más contamina en el planeta? ¿Y México es el que más exporta plata? Escoge una alternativa. A. Verdadero, falso, verdadero. O BFB. B. FFF. C. BBF. D. Bebecita. ¡Pendejo! La respuesta es la A. Verdadero, falso, verdadero. Canadá tiene más lagos que cualquier otro país. Estados Unidos es el segundo más contaminante. China está en el primer lugar. Y México es el país con más exportaciones de plata en todo el planeta. ¿Cuál sería el orden en biodiversidad? A. Estados Unidos, México, Canadá. B. Canadá, Estados Unidos, México. C. México, Estados Unidos, Canadá. D. Pues es obvio, ¿para qué preguntas? La respuesta es la C. Según varios estudios, ponen a México como uno de los más megadiversos del planeta. Después, en varios escalones más abajo, estaría Estados Unidos y por último, Canadá. Bueno, lo importante es que tiene muchos lagos. Un agradecimiento especial para los siguientes suscriptores que me apoyaron con sus preguntas directamente o me dieron algunas ideas. Y ellos son JBP, Santi Real, Mario Rodríguez, Otnien Carrizables, Sebas X, Joaquito HD, Juan Garzón, Alex Guerrero, Solfitaraza, Obed Plaza, Gran Argentina Mapper, Belgofer S, Sortex TV, Isaac Gabriela, Ceballos Jiménez, Edinson Caro. Y recuerda, si quieres apoyar con el video, solamente suscríbete al canal, responde a la pregunta ¿cuánto preguntas acertaste? Un saludo para cada uno de ustedes, hasta la próxima, chao.